Venga, vamos a hacer la guía, ¿vale? De el sacerdote sagrado, ¿de acuerdo? Vamos a activarla, ¿de acuerdo? Esta rama de sacerdote está pensada para hacer curación, en este caso en área, para mantener en este caso la raid. Disciplina está pensada más en un solo objetivo, y sagrada está pensada en este caso para múltiples objetivos de curación. Vamos a ver talentos, estadísticas. Vamos a crear la barra desde cero, ¿vale? Vamos a ver qué habilidades son las que tenemos que tener en rotación o cuáles deberíamos usar, y vamos a crear macros, ¿de acuerdo? Todo esto viene en una guía que os publicaré en el canal de YouTube, en la caja de descripciones. Os dejaré el enlace de la guía. También dentro de la caja van a estar los talentos que vamos a poner, ¿de acuerdo? La configuración para que lo importéis. Y esto es un pequeño introducción, porque la guía es muy extensa, ¿de acuerdo? La guía es muy extensa. Entonces, para que os introduzcáis en este caso en el personaje, y si queréis profundizar más en él y en esta rama, pues sí que os aconsejo en este caso con leer la guía, ¿vale? Así que vamos a activar la rama. Listo. Y vamos a poner los talentos. Primero, como siempre hacemos, quitamos los que tenía, porque lo más seguro que sean antiguos, ¿vale? Y vamos a poner una configuración nueva, y esta va a ser para raid. Perfecto. Y ahora importamos otra que va a ser la mítica. Vale, nos quedamos con la de raid trabajando en ella. Y os comento, los talentos no me voy a meter mucho con ellos, ¿de acuerdo? Siempre os digo lo mismo en este caso en las demás guías. Los talentos son muy subjetivos. Depende mucho de qué encuentro estés, de qué boss estés haciendo, o depende también mucho de la manera que tengas tú de jugar, porque a lo mejor tú prefieres tener una habilidad que no está en esta configuración de talentos, porque tú la utilizas o la ves más necesaria, ¿de acuerdo? Es muy subjetivo en este caso los talentos, por eso no vamos a profundizar en ellos. Y más que nada, también teniendo una expansión más adelante con nuevos talentos, pues se va a quedar en este caso obsoleta, ¿de acuerdo? Esta parte, así que por eso no vamos a profundizar mucho. Luego, todo lo demás de lo que vamos a hablar os va a valer en este caso para cualquier expansión que haya, ¿de acuerdo? Y aparte, la guía también va a estar actualizada para cualquier expansión. Vale, vamos a ir viendo las estadísticas que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Con el Priest sagrado, ¿vale? La primera estadística que vamos a tener es intelecto. Intelecto lo vamos a tener que tener, no os preocupéis, porque todo el equipo que tengamos nos va a dar intelecto, ¿de acuerdo? Así que no vais a tener que preocupar por el intelecto. Luego, la segunda que vamos a tener que aumentar va a ser la celeridad, ¿vale? La tercera va a ser la versatilidad. La cuarta va a ser el crítico. Y la quinta y la menos necesaria va a ser la maestría, ¿vale? Si os dais cuenta, en la configuración que tengo yo, la maestría es la que más tengo. Por lo tanto, no tengo configurado el equipo para usar esta rama, ¿de acuerdo? Tendría que cambiar las piezas que tenga de maestría, ¿de acuerdo? Por celeridad y versatilidad. Celeridad crítico, ¿de acuerdo? Sería la prioridad, ¿vale? Y a las malas sería versatilidad crítico, ¿de acuerdo? Si hay alguna pieza que por narices no hay otra manera de ponerla, pues ahí ya os la quedaríais, ¿vale? Bien, ahora vamos a construirnos la barra y ver qué tipo de habilidades tenemos, ¿vale? Como siempre os digo, para construir algo primero tenemos que destruir, así que todo lo que tenemos en la barra lo quitamos, que no nos vale. Bueno, sí nos vale, pero lo vamos a crear de cero. Vale. Así os digo cómo configuro yo la barra, y luego ya pues vosotros también cómo vayáis manejando. Vale, bueno, lo primero que hago siempre, ¿de acuerdo? Es la habilidad de montura, la pongo siempre en la misma letra en todos los personajes, ¿vale? Eso no cambia.
Venga, ya tenemos en este caso la barra. Os explico, la barra sería con los dedos de una mano, ¿de acuerdo? Sería el número 1, número 2, número 3, número 4. Con este también utilizaría el número 5. Con el dedo gordo R, F, V, C, ¿vale? Con la mano derecha, ratón para arriba, ratón para abajo y botón derecho del ratón, ¿ok? Luego, las habilidades que tienen un tiempo de reutilización las intento poner en macro, ahora la veremos. Y si hago una otra habilidad de que no es necesaria en este caso, muy necesaria en combate, pues la pongo para darle a clic. Esto vosotros hacerlo como os sintáis más cómodos, ¿de acuerdo? Esto cada uno lo hace de una manera distinta, pero sobre todo es que estéis cómodos vosotros haciendo el poder teclear y usar las habilidades. Ahora bien, aquí tenemos el libro de hechizos, tenemos la parte común de sacerdote, ¿de acuerdo? Y la parte en concreto de sagrado, ¿vale? Voy a ir a poner una que sí o sí también pongo siempre, que es la resurrección, que en los Geal la suelo poner también aquí, la suelo poner fija. Y ahora vamos a ir poniendo las que vamos a necesitar principalmente, ¿vale? Y luego vamos a ir rellenando toda la barra con todas las habilidades, ¿ok? Así que vamos a ver. Vale, estoy buscando. Vale, primero, rezo de alivio. La vamos a poner en el número 1. ¿Vale? Ahora vamos a buscar. Vale, santificar. Vale. Serenidad. Vale. Vamos a seguir buscando. Vale. Círculo de sanación en el número 4. Esta la vamos a poner en el número 5. Vale. El halo, que el halo estaba por aquí. El halo lo vamos a poner aquí. Vale, se detengo. Himno divino. Vale, himno divino es un CD, un tío que tiene tiempo de reutilización. Vale, así que le vamos a poner aquí, apartado. Vale, este también tiene un tiempo de reutilización, le vamos a poner aquí. Vale, símbolo de esperanza. Y... Vale, estoy buscando uno, no sé si ya le he puesto. El rezo desesperado. También tiene un tiempo de reutilización, le voy a poner aquí. Vale, ya tengo las principales. Ahora vamos a ir rellenando en este caso la barra con todo. Vamos a ir viendo en este caso todo lo que tenemos. Vale, tenemos el aullido
psíquico que le vamos a poner fuera. El calmarte, que también le vamos a poner fuera. Desvanecerse, también le vamos a poner fuera. Disipar magia no, porque lo tengo en este caso en CD, o sea, en un addon, así que este no lo vamos a poner. El halo le tenemos. Este imbuye de poder al objetivo durante 20 segundos. Vale, ese es un CD, así que le vamos a poner. Le vamos a dejar aquí. Levitar lo puedo poner aquí fuera. El maligno tiene otro CD, le va a poner aquí. Nova sagrada. Vale, este le voy a poner aquí. Vale. Palabra de dolor le vamos a poner aquí, que hace daño. Las sombras le vamos a poner aquí. El escudo le vamos a poner aquí. Vale. La pluma la vamos a poner aquí. Puniciones de daño le vamos a poner aquí. Renovar es de cura. Le vamos a poner aquí. Y sanación relámpago la vamos a poner aquí. Vale, falta el salto de fe. Salto de fe. Vale, le vamos a poner aquí. Y la visión mental. Vale, este no le voy a poner. Y ahora aquí sí que va a poner cosas. Bueno, resurrección en masa le voy a poner aquí, que viene bien tenerlo. Vale, aquí tengo más. Aquí tengo unas cuantas más. Tengo 1, 2, 3, 4 sin poner. Vale, ¿esto qué es? Invoca un espíritu guardián. Vale, esto es un CD. Le vamos a poner aquí. Vale. Esta es de daño. La voy a dejar de momento. Vale, esta también es de daño. ¿Y algún otro más? Vale, y sanar. Vale. Bueno, me faltan 3, las voy a poner las 3. Vale. Ya lo tengo todo. Ok, ahora vamos a hacer primero. Quiero ver qué tiempo, qué es lo que hay de reutilización, ¿vale? Para poder crear las macros. Porque no puedo meter dos habilidades que te compartan el mismo tiempo de reutilización. Tengo que hacer un desencadenante y luego todas las demás la que no lo utilice. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo. Vamos a hacer primero ver cuáles son las que tienen el tiempo de reutilización. Vale, mira, en la parte de arriba tengo todas. Vale. Y en la parte de abajo, vale, le aumenta la salud máximo un 25% durante 10 minutos y te sana al instante. Esta no me lo comparte. Tampoco esta, invocar un espíritu. Y tampoco la infusión de poder. Vale. El escudo tal. Vale, de momento con una macro puedo ir creando en este caso varias. Vale. Vale, necesito que sea un instantáneo quien lo desencadene. Venga, vamos a crear la macro. Macros. No sé si tenía aquí alguna él. Sí. Sí, pero estas están regular hechas. Vale. Algunas pueden ser en este caso que sean de Shadow o de DC. A ver si encuentro alguna con cast. Vale, esta misma me puede valer. Venga, vamos a crear una nueva, le vamos a poner un puntito. Listo. Pegamos. Vale, y ahora abrimos. Y hemos dicho que la que lo va a desencadenar todo va a ser el rezo de alivio,
que es instantáneo, ¿vale? Así que tenemos que buscar el rezo de alivio. Aquí estás. Y aquí. Aquí estás. Tiene que estar por aquí. Rezo de sanación. Aquí estás. Rezo de alivio. Vale, pues le cambiamos. Vale. Va a ser rezo de alivio quien lo desencadene. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer rezo de alivio? Pues rezo de alivio me va a activar infusión de poder. Infusión de poder la tengo aquí. Ok. Me va a activar el espíritu guardián, que el espíritu guardián lo tengo aquí. A ver, rezo de alivio, infusión de poder, aquí. El espíritu guardián, vale. Y me va a activar también el rezo desesperado. El rezo desesperado. El rezo desesperado lo tengo. Aquí estás. Rezo desesperado. Vale. Y ahora, por curiosidad, que no sé si en este caso la palabra salvación sí me lo comparte. Así que esa nada. Vale, el rezo desesperado ya está. Así que todo lo demás ya lo puedo borrar. Porque ya ahí todo lo comparte, ¿no? Ah, bueno, mira. El desvanecer no me lo da. Vale, el desvanecer no me lo da. Así que el desvanecer le voy a meter también. Que viene bien para ir quitando agro mientras que estás curando. Desvanecer. Vale. Guardamos. Y ahora que la tenemos por aquí, la cambiamos. Vale. Listo, tenemos ya cambiada, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver más o menos cómo sería la combinación que tendríamos que realizar, ¿vale? Vale, sería primero lanzar la de oración de reparación. Luego utilizar palabra santa santificar, ¿de acuerdo? Que sería este, el 2, ¿vale? Después de palabra santa santificar tendríamos que tirar la serenidad, que sería el 3, ¿vale? Después círculo de curación, que sería el 4. Luego, mientras que usamos el círculo de oración, tendríamos que curar con el rezo de sanación. Y para aprovechar el círculo de oración, es decir, al tener en este caso el círculo de sanación activado, pues aprovecharíamos a curar con el rezo de sanación, ¿vale? El halo, a medida de que sale daño para curar en efecto de área, pues usaríamos el halo, que el halo lo tenemos aquí, con la rueda para arriba. Luego tendríamos en este caso la oración de curación, ¿vale? Que es esta de aquí, el número 5, que la tenemos que ir spameando. La palabra sagrada salvación, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Para salvar cualquier daño de toda la banda en coordinación con otros sanadores. Es decir, este es una sanación que tiraríamos para curar a los demás sanadores, ¿vale? Porque sana 12.000 puntos a todos los aliados en un radio de 40 metros y aplica renovar y 2 acumulaciones de rezo de alivio a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces harías una curación bastante grande, dejarías un dot y empezaría en este caso a curar, ¿vale? Tendríais lo siguiente, símbolo de esperanza, ¿vale? Que le tenemos aquí, que refuerza la moral de los miembros de la banda en un radio de 40 metros. Esto es un CD, ¿ok? Y oración desesperada, ¿vale? Que la oración desesperada ya hemos metido en macro. ¿Ok?
Luego recordad que tenemos el himno divino que no hemos metido en macro, ¿vale? También tenemos... ya está. De los demás... porque todo es el daño. Bueno, recordad que tenéis al maligno. Si necesitáis maná, pues tenéis en este caso al maligno. Vamos a ver cómo se queda. Me va a coger a mí para curarme, ¿vale? Y sería... Voy a ir encadenándolo como hemos dicho el orden. Sería 1, ¿vale? Me tira todas. Tiraría 2. Tiraría 3. Tiraría el halo. Tiraría el 5 ahora para curar. ¿Vale? Si hay mucho daño, tiraría el halo para curar en área. Tendría la refuerza a los miembros, ¿de acuerdo? Y este le tengo aquí puesto de spameo tal. Luego tendría este. ¿Vale? Y luego ya el que hemos dicho el último, que si hay mucho daño, pues pum, lo tiras y aplica el renovar, ¿vale? Luego afuera me he dejado el renovar, ¿de acuerdo? Por si queréis tirar un dot, aunque no es necesario. Y la sanación relámpago. Y el sanar gasta 6.000 puntos de maná y cura 31.000. Y la sanación relámpago gasta 9.000 de maná y sana 25.000, es decir, es mucho más efectivo en este caso el sanar. Esta es una cura rápida y esta es una cura lenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta tarda más en castear, ¿vale? Y esta es más rápida. Para ser más rápida te cuesta en este caso más maná, ¿ok? Siempre tener activado en este caso la palabra de poder entereza, que es un bufito que tenéis, ¿ok? Y nada, en principio tiene pinta de curar lo más grande. Tiras, halo, si hace mucho daño, puedes meter un dot al tanque, va curando, que va sufriendo daño, ¡pam! Que el tanque va sufriendo, le pones la palabra y te da tiempo en este caso para ir curando. ¿Vale? Ojo con el maná, de acuerdo que el maná vuela, de acuerdo, intentar que las curas sean efectivas, no curéis si el personaje tiene toda la vida entera, es ir esperando. Aquí en este caso que el personaje que tengo tiene la vida entera, pues a lo mejor es más fácil que le pongas un dot y que le pongas un escudo y ir curando en este caso a otro personaje que lo necesite, de acuerdo, que tenga en este caso menos más posibilidades de que le entre la cura. Tenéis que hacer curas efectivas. Curar a un personaje, a un tanque, a un jugador que esté completamente lleno no es nada efectivo, ¿ok? Vale, pues de momento hasta aquí terminada la guía de Priest Holy, ¿vale? Está muy bien, ¿de acuerdo? Está bastante bien, tiene muy buena pinta curar con esta rama. Y nada, simplemente es ir probando y a ver si os vais en este caso haciendo la rama, poco a poco, ¿vale? Venga, vamos a ir a por otro más.